Año 1961. El piloto Harry Gibson despegaba con su pequeña avioneta de un solo motor para disfrutar de un sobrevuelo por el interior de la inexplorada, por aquel entonces, Venezuela. Volando por una parte inexplorada del país, se dio cuenta que faltaba un trozo de selva y, fijándose un poco más, encontró un enorme agujero. Era un descubrimiento impresionante, porque además es que no solo había encontrado un gran agujero en el medio de la selva, sino que había más. Todos parecían enormes, gigantescos. Pues bien, en otros sobrevuelos del mismo piloto, por supuesto, se confirmaba que no fue una ilusión y que los agujeros efectivamente estaban ahí en el medio de la selva. Era real. En medio de todo ese lugar inexplorado y lleno de árboles, había enormes agujeros en la tierra. Pero ojo, había un problema, y un problema bastante grande. Y es que el terreno es tan inexplorado y estaba tan aislado que es imposible aterrizar allí. Por aquel entonces mucho peor, porque no había medios. Hoy en día tenemos drones y tenemos otros medios, pero por aquel entonces no tenían nada. Así que realmente pasaron bastantes años sin que Gibson ni ningún otro explorador pudieran hacer nada más que solo recordar el lugar. Para colmo, la zona donde se encuentra ese agujero es un tepuy, que queda en el Sarisariñama, en el estado de Bolívar, en plena selva venezolana. Recordemos que un tepuy es una meseta muy abrupta con paredes verticales, que parecen sacadas de otro mundo. Las más increíbles existen en Venezuela, y además tienen hermosas cataratas y una fauna única. Por suerte están protegidas por leyes venezolanas bajo la figura de monumentos naturales. Bien, ese enorme agujero estaba en el medio de un tepuy, así que tardaron años en llegar hasta él y explorarlo. Terminó la década de los 60, fijaos, y el ser humano ya había pisado la luna, pero todavía no había podido bajar hasta ese enorme agujero en medio de la selva. Pero el ser humano es muy curioso y también muy insistente, así que aunque pasaron los años, se consiguió bajar allí en el año 1974. En febrero de 1974, al fin, una expedición llegó al lugar. Fue dirigida por Charles Brewer Carías, acompañado por más científicos, en concreto por el botánico Julian Stevemark, los expertos en orquídeas Galfrid Dunsterville, su esposa Nora también, y el ornitólogo William Phelps Jr. Pero no solo ellos fueron los primeros, pero esa expedición junto con otras muchas bajaron posteriormente entre 1974 y 1976 a ese enorme agujero bautizado como Sima Humboldt, en honor a este hombre, el naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt. Pues bien, al analizar ese enorme agujero y bajar allí, se quedaron absolutamente de piedra, comprobaron que era lo más grande que habían visto en su vida y tenían que medirlo inmediatamente. Pues bien, una vez allí dentro, cuando lo midieron, estimaron que su volumen era de 18 millones de metros cúbicos, mientras que lo que es la anchura superior del borde medía alrededor de 352 metros, luego bajaba hacia abajo unos 350 metros y al fondo, imaginaos, al fondo se ancheaba 502 metros, es decir, era mucho más ancho al fondo que arriba, era algo inmenso. Los investigadores comprobaron atónitos que efectivamente era el abismo más grande de todo el mundo. De hecho, es tan sumamente grande que si pudiéramos meter ahí dentro pirámides de Giza, cabrían 7 pirámides de Giza y aún sobraría espacio, podríamos meter 10 o 15 Empire State y estoy seguro que aún sobraría espacio. Es absolutamente gigantesco. Al datar el agujero se encontraron con otra sorpresa además. Es el abismo más antiguo del mundo, con un origen estimado del Precámbrico. De hecho, esa zona es tan antigua que sus rocas ni siquiera contienen fósiles, porque datan de la época en la que nuestro planeta solo estaba habitado por organismos pluricelulares microscópicos. Hablamos evidentemente del Precámbrico. Aún así, en las cercanías hay animales muy curiosos que solo existen en esos lugares. Especies muy raras de arañas, por ejemplo, que todavía se están estudiando hoy, y
plantas carnívoras muy interesantes, además de microorganismos que todavía no entendemos del todo. Aún no se sabe 100% seguro cómo se formó ese gigantesco abismo, pero la hipótesis que cobró más fuerza es la de un origen ancestral hídrico, es decir, el abismo es un enorme sumidero que hace más de 600 millones de años se derrumbó porque ríos subterráneos pasaban por el interior del Tepuy y la parte de arriba en esa zona, al ser más débil, pues acabó cediendo y se acabó derrumbando encima. Ese enorme sumidero de cuarcita y pizarra además no es el único de la zona. Hay 4 más y de hecho muy cerca está la Sima Martel, que es otro abismo muy grande. Todavía queda mucho que investigar en lo más profundo de Venezuela. De hecho, fijaos, porque hace más o menos unos 10 años se divisó, no muy lejos de este enorme agujero, otra abertura muy extraña en la selva que resultó ser otra misteriosa cueva de cuarcita. Pero esta vez era una cueva de colores. Estaba situada en el cerro Auyán Tepuy, en la Gran Sabana, en el sureste de Venezuela, y fue investigada por este hombre, el espeleólogo venezolano Freddy Vergara. Vergara dijo: «Es como si hace millones de años Dios hubiese tomado plastilinas de colores y las hubiese amasado en ese lugar. Un lugar de otro mundo, lleno de bacterias extremófilas que viven en condiciones muy extremas, que de cierto modo logran debilitar el núcleo de la cuarcita, lo arenizan y hacen que se erosionen y formen estas estructuras maravillosas. Todas estas joyas, junto al abismo más grande del mundo, son un recordatorio de lo bello que es nuestro mundo, y hay que cuidarlo, por supuesto. Nos vemos en el siguiente programa. Sed buenos. Hasta la próxima.